En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. La Real Academia de la Lengua define la palabra deporte como actividad física ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entretenimiento y sujeción a normas. En otra acepción de la misma palabra, el deporte se describe como un pasatiempo realizado por placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre. ¿Tú haces mucho deporte, José? Bastante. Mis hijos se empeñan en mantenerme en forma a través de varias disciplinas. No me puedo quejar. Fíjate que en nuestro idioma la palabra deporte no la encontramos así escrita hasta el año 1440 y con el significado de actividad de recreo o de simple entretenimiento. Quizás proceda del latín deportare, aunque aquí el significado literal se centra más en la acción de trasladar. En el ámbito del que estamos hablando, se refiere más a dejar que la mente viaje. Vamos, toda aquella actividad física que sirviese para distraer era deporte en aquella época. En el siglo XV había tramos del día que podían ser muy aburridos, Antonio. Es que el deporte como actividad de entretenimiento tiene muchos miles de años de antigüedad, pero el programa de hoy se lo vamos a dedicar al fútbol. Si alguien espera de este programa un debate de rivalidades futboleras propias de principios del siglo XXI sobre Messi o Cristiano Ronaldo, que vaya cambiando de canal porque nos vamos a centrar en los orígenes del balompié. Tengamos en cuenta que jugar dándole patadas a una pelota terminó evolucionando a distintas modalidades de fútbol. Fútbol gaélico, fútbol americano, etc. Y, por supuesto, el fútbol de 11 contra 11 que todos conocen como el deporte rey. El caso es que hubo un momento en la historia de la humanidad que alguien fabricó una pelota y empezó a distraerse dándole pataditas. Y aunque no hay un consenso firme sobre el origen de esa actividad, sí está documentado que entre los siglos V y III a.C., en la antigua China, existía esta actividad de darles patada a una pelota no solo como pasatiempo, sino como ejercicio para los soldados, como para la formación. El nombre de este primer balompié era Fu Shi, escrito en nuestro idioma como Ku Hu. Efectivamente, se trataba de darle patadas a un objeto esférico fabricado de piel y relleno de plumas. Con los años, ya sobre el siglo VII de nuestra era, el relleno de plumas fue sustituido por una vejiga de animal inflada. Consideraron que eso de darle patadas a la pelota tenía que tener algún sentido, así que idearon un objetivo. Usando únicamente los pies, debían llevar la pelota hacia unos palos de madera. Y, dado que era una actividad muy popular en China, decidieron que era mucho más práctico y divertido si se hacía por equipos. Los equipos de esta versión futbolera estaban formados por soldados del ejército imperial, aunque al final quienes más lo disfrutaban eran los que pertenecían a la nobleza. Y fue también una actividad muy popular entre las mujeres, eso hay que destacarlo también. El problema era que estos nobles, obsesionados con el balompié, desatendían sus obligaciones. Esto cabreó al emperador Taizong de la dinastía Ming y prohibió el Kuju. Fushi o Kuju. A quien era visto con una pelota se le condenaba, junto con sus familiares, a una serie de castigos, normalmente trabajos forzados. El Código Penal de la dinastía Ming, por así decirlo, contemplaba el castigo colectivo. De ahí la canción de Serrat de "Niño, deja ya de joder con la pelota". Exactamente. No nos vamos a quedar con ese triste final. Por suerte, la tradición se recuperó y aquel balompié, o Kuju, o Fushi, siguió protagonizando fiestas y eventos en la China imperial. Y con algunas variantes muy curiosas. En algunas competiciones el objetivo era que los equipos hicieran cruzar la pelota entre los postes del equipo rival, lo que todos conocemos como marcar gol. Pero también se jugaba a nivel individual mostrando distintas habilidades. Si volvemos a retroceder en el tiempo y nos situamos en la antigua Grecia, encontramos evidencias de un juego de pelota llamado episkiros, aunque no hay detalles de si había una variante en la que se usaban solo los pies. Lo que sí está claro es que entonces, en el siglo IV a.C., hombres y mujeres echaban el rato jugando a una especie de rugby primitivo. Una de esas evidencias se puede apreciar en un relieve de aquella época que muestra a un hombre controlando una pelota con el muslo. Ya sabes, dándole toquecitos al balón, como hacen actualmente los jugadores recién fichados cuando son presentados por su nuevo equipo. De hecho, esa imagen aparece en el trofeo que le dan al vencedor del Campeonato de Europa de Selecciones Nacionales. Las referencias en la antigüedad sobre prácticas deportivas o de entretenimiento, que consiste en eso, en darle patadas a una pelota, no se quedan solo en los ejemplos que hemos mencionado de la China imperial, o lo que tú has mencionado de la antigua Grecia. Los indios nativos del continente americano jugaban a principios del siglo XVII al Pasucuacohuoc. Repítelo otra vez. De ninguna manera. Pero como sé lo que te gustan las palabras raras, ahí te va otra. Axactuc.
Así se llamaba el balompié que practicaban los habitantes inuit o, para entendernos, los esquimales. Un fútbol sobre hielo debió ser. Es que la palabra Aksaktuk viene a significar eso, más o menos, juego en el hielo. Cuidado con pronunciarla mal, no vayáis a despertar a Shulhu. Te agradará aún más saber qué usaban como pelota. Hasta ahora, todos los antecedentes que hemos repasado usaban piel y vejigas de animales infladas para dar forma al balón. A ver, sorpréndeme. ¿Qué usaban los esquimales como pelota? Cabezas de animales. Llama la atención que en todos estos casos las reglas del juego o los objetivos del mismo eran muy similares. Esto es, dos equipos que tienen que desplazar la pelota o la cabeza con los pies y llevarla a una zona concreta del campo rival. Hay documentados muchos tipos de juegos en los que se usaba una pelota como elemento esencial para llevarlo a cabo. Lo normal era que se usaran las manos, como en el baloncesto, el voleibol o el balonmano. También está comprobado que en algunos juegos se usaba una especie de raqueta pequeña para lanzar y desplazar la pelota por el terreno. Pero esto para otra ocasión. Eso, sigamos indagando en estos orígenes del balompié. Hemos ido desde China hasta Groenlandia, pasando por la antigua Grecia y los nativos americanos. Es hora de visitar la tierra de Cocodrilo Dundee, Australia. Porque allí los exploradores también vieron a los aborígenes dándole patadas a una pelota para entretenerse. El juego era muy sencillo. Uno pateaba la bola y el resto competía para atraparla antes de que cayera al suelo. En Europa Occidental, cuando hablamos de fútbol, es difícil no pensar en otra cosa que no sea lo que hoy día conocemos. Está claro que la vertiente china, la griega, la esquimal o la aborigen pudieron trasladar algunas de esas particularidades que tenían en común estas variantes primigenias del balompié. Desplazar la pelota usando los pies y llevarla a un sitio del campo rival delimitado de alguna manera con palos, ramas, redes, etc. Y la cuna del fútbol moderno, en esto sí hay consenso, está en Inglaterra. Si es que me dejáis solo. No me sudéis mucho, no me sudéis. En el siglo XIII hay un escrito inglés que hace una referencia muy concreta a un juego en el que participaban 24 jóvenes pateando una pelota. Es plena Edad Media, ¿eh? También hay noticias de que en ese siglo los ingleses vivían con mucha pasión este juego. A veces las patadas no se las llevaba solo la pelota, se montaban unas peleas impresionantes con piedras y cuchillos de por medio. Esto se va pareciendo un poco más a lo que conocemos en este futuro que estamos viviendo. Pues mira, sin dejar la Edad Media, nos vamos a Francia, porque allí también tenían su particular juego de pelota que se llamaba la Soule. Los equipos que competían eran miembros de distintas parroquias y el juego consistía en ver qué equipo era capaz de llevar la pelota a su iglesia usando los pies y unos palos a modo de sticks de hockey. Los equipos podían ser de 20 o de 200 jugadores y podían perfectamente competir más de 2 equipos. Tampoco había un tiempo límite, se podían llevar días jugando. Definitivamente el fútbol moderno no viene de Francia. Así que volvamos a Inglaterra, donde el balompié fue ganando protagonismo con unas normas cada vez más claras y con mejor organización. La palabra fútbol, en la literatura inglesa, viene expresamente escrita en un poema anónimo de principios del siglo XV, un verso que describe cómo los hombres solían jugar al fútbol. También, por entonces, en 1409, el mismísimo rey Enrique IV firmó un documento donde aparecía la palabra fútbol en inglés, tal y como la conocemos hoy día. ¿Quería el rey de Inglaterra imponer alguna norma futbolística? Que va, en ese documento simplemente prohibía que la gente usara el dinero para destinarlo al fútbol. Y es que durante los partidos era común que se cometieran delitos. Pues vamos a avanzar un siglo más, porque en el siglo XVI, bajo el reinado de Enrique VIII de Inglaterra, tenemos la primera alusión al calzado específico para jugar al fútbol. Se trata de un encargo real de 45 pares de terciopelo y un par más de cuero. Es de suponer que a aquel rey no solo le gustaba el fútbol, sino que lo practicaba. No se puede decir lo mismo de su hijo, Eduardo VI, que lo llegó a prohibir con el argumento de que se trataba de una actividad que generaba disturbios. El diplomático inglés Sir Thomas Elyot llegó a escribir lo siguiente: «En el fútbol no hay más que furia bestial y violencia extrema. Solo hay dolor, y por consiguiente el rencor y la malicia quedan en los que son heridos. Por este motivo, el fútbol debe permanecer en perpetuo silencio». Lo que son las cosas. Mientras en Inglaterra el fútbol empezaba a ser considerado un riesgo, en Irlanda y en Escocia iba creciendo en popularidad. Hay un poema anónimo escocés de ese mismo siglo, el siglo XVI, titulado Las bellezas del fútbol, que dice lo siguiente: músculos magullados y huesos rotos, contiendas discordantes y golpes inútiles, cojo en la vejez y luego lisiado. Estas son las bellezas del fútbol. Hay que mencionar a otro país futbolero,
Italia, que allí en ese siglo XVI también tenía su propia versión del balompié. Consta que en la Piazza Santa Croce ponían un arenero gigante y allí se ponían 2 equipos a patear una pelota con el objetivo de llevarla a una zona delimitada. Está claro que, de una forma u otra, se consolidó la práctica de esta actividad lúdica que consistía en darle patadas a una pelota. Y si seguimos avanzando en el tiempo, nos encontramos con el primer relato, en Inglaterra, por supuesto, que menciona el balompié con una hechura bastante reconocible. Esto fue a mediados del siglo XVII, donde ya hay documentos que hacen referencia a cómo debía ser el terreno de juego e incluso a las porterías, José. Hasta la función que debían desempeñar algunos jugadores. Unos tienen que pasar la pelota a través de la portería contraria y otros deben vigilar su propia portería para evitar que el rival marque gol. Incluso había una norma que decía que no se podía elevar el pie por encima de la pelota. Una pelota que seguía siendo una vejiga de animal inflada y cubierta de piel. En la referencia que mencionas se dice que la piel era de bacalao. Ya tenían que ser fuertes los bacalaos en aquella época. Tan popular se hizo este fútbol en Inglaterra que era común ver a gente jugando a la pelota en cualquier parte. Hasta tal punto causó furor que a principios del siglo XIX su práctica fue un problema para el crecimiento urbanístico de las ciudades inglesas más grandes. En 1835 se aprobó una ley, la Ley de Carreteras, que prohibía la práctica del fútbol en las zonas de tránsito que se estaban construyendo y que eran zonas tradicionales de juego. Una cosa así pasó en mi barriada, que quitaron un parque y un campo de fútbol para poner una carretera y un aparcamiento. No creo que aquella ley de carreteras tuviese algo que ver con eso, José. Pues tuvo que ser un gran fastidio esa ley. Los obreros curraban 6 días a la semana en jornadas de más de 12 horas diarias y las mujeres 7 días las 24 horas. Y cuando sacaban algo de tiempo para echar un partidillo, no podían por esa prohibición. El fútbol callejero, por así decirlo, cayó en declive. ¿Cómo fue posible que sobreviviera hasta el punto de convertirse en el deporte rey? La respuesta a eso se encuentra en los colegios ingleses. Los niños escolarizados siguieron jugando en los centros públicos de enseñanza. Ahí nace el fútbol que hoy todos conocemos. Allí se fueron estableciendo las normas, los horarios, las competiciones. La evolución fue bastante rápida. Tiene mucho sentido, ¿eh? El fútbol también era una buena actividad física para mantener en forma a los chavales. Las escuelas creaban sus propios equipos y competían entre ellas, y los grandes avances que vivió Inglaterra en materia de transportes hizo más fácil la expansión de este fútbol más organizado, con más espíritu deportivo y competitivo. Ganar, ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar. No es de extrañar que fuera un grupo de esos primeros alumnos, esos que vivieron las primeras competiciones, el que combinó la necesidad de conciliar y unificar las normas de esta competición. Esto sucedió en octubre de 1863. Había nacido la primera asociación de fútbol. Las mujeres también participan de este fútbol organizado, aunque sus partidos solían ser eventos benéficos. Y tuvo una creciente aceptación en aquellos años, hasta el punto de que algunos de los eventos competitivos jugados por mujeres llegaron a superar en público al de los hombres. En 1921, la Asociación de Fútbol prohibió que las mujeres participasen en sus competiciones con el argumento manido y hoy día justamente desterrado que la debilidad física de la mujer era incompatible con la actividad del fútbol. Esa prohibición fue fatal, porque supuso prácticamente la desaparición de aquel fútbol femenino que ya se estaba consolidando. ¿Cuándo se levantó la prohibición? Tiene su pequeña historia. En 1966 la selección inglesa gana el Mundial de Fútbol. En ese contexto de alegría popular por el éxito deportivo, un grupo de mujeres decide crear su propia asociación de fútbol como una forma de rebeldía que visibilizaba el sinsentido de aquella prohibición. Aprovecharon un buen momento para dar el golpe, ¿eh? 2 años más tarde, en 1968, la Asociación de Fútbol no tuvo más remedio que eliminar aquella absurda prohibición de 1921. Pues hasta aquí llega este repaso histórico por los orígenes y la evolución del fútbol, el deporte rey. Esperamos que el programa os haya resultado interesante. A todo esto, Antonio, ¿tú de qué equipo eres? Yo le voy al Necaxa. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.